existen o no los personajes habituales de los cuentos. Afirman que en Gerona, en este bote de formol, se conservó un gnomo hasta que lo enviaron a Washington para examinarlo. ¿Existen o no existen los gnomos? Pues hombre, uno pensaba que no. Después, cuando era más niño, pensaba que sí, que podían existir los animalitos estos, los bosques encantados, que podían existir Blancanieves y los 7 enanitos, hasta que alguien te enseña la foto de un gnomo, o de un presunto gnomo, y entonces se te cae el alma a los pies. No les avanzo más, vean la historia y luego hablamos. ¿Qué misterios desconocidos se esconden tras las espesas arboledas de nuestros bosques? Uno de estos misterios está relacionado con una fantástica historia que se convirtió en realidad y que fue protagonizada por unos diminutos seres que habitan en nuestros frondosos bosques, los gnomos. Unos pequeños seres considerados a través de los siglos como los espíritus del bosque. Cerca de Girona, un domingo de septiembre de 1989, un par de matrimonios amigos fueron a pasar el día en el campo, en un lugar popularmente conocido como el Bosque Encantado de Girona, a tan solo 11 kilómetros de la capital catalana. Estos amigos no sabían que ese día iban a toparse con el misterio, porque iban a vivir una sorprendente aventura en los mismos límites de la realidad. Bueno, cuando estábamos ya encendiendo la barbacoa, Nuria escuchó unos ruidos extraños, pero no hicimos ningún tipo de caso. Seguimos haciendo la carne y entonces Juan fue al equipo de música que llevábamos y puso un cassette. Entonces escuchamos otra vez el ruido extraño y de repente nos giramos y quedamos totalmente extrañados al ver aquel pequeño ser, el cual nos miraba y al vernos escapó hacia esta parte de aquí del bosque. Entonces nosotros, yo concretamente, cogí una manta y salimos en su persecución y lo alcanzamos por allí, por aquella parte de allí, y allí le lanzamos y lo apresamos. Cuando lo capturamos, vimos que era un pequeño ser de color azul, con un aspecto muy extraño. Tenía unos ojos rojos, las orejas muy parecidas a un conejo, y tenía un extraño, diría yo, un gorro frisio en la cabeza. No sabíamos qué hacer con él, decidimos ir a casa y entonces saqué el periquito y lo puse a él adentro de la jaula. Empezamos a darle comida, no sabíamos qué tipo de comida podíamos darle y le dimos para personas, para animales, no respondió, no comió nada, lo dejó todo allí y al día siguiente murió. Paralelamente a los hechos, los descubridores del diminuto ser entraron en contacto en Barcelona con un investigador de fenómenos ocultos, con el objetivo de que éste les ayudara a desentrañar el misterio de la extraña criatura. Todavía lo vi vivo, pero duró muy poco tiempo. El problema más importante fue que qué íbamos a hacer con ese ser, con esa criatura, y lo primero que se me ocurrió fue ponerlo en un frasco de formol, lógicamente pues para que se pudiera mantener, y a la vez el llevarlo a una especie de congelador de una farmacia, y para que pudiera, dijéramos en su momento, para llevarlo a los investigadores, se pudiera mantener bien. El color de la criatura, en principio, era un color azulado, y posteriormente, después de ponerlo en el frasco, se convirtió en un color más bien verdoso. La cabeza tenía una protuberancia parecida al gorro precisamente de los pitufos, de los dibujos animados, partiendo de la base de que tenía unas orejas puntiagudas y lo que podíamos llamar un morro en la parte de la boca. Los ojos eran más bien rojizos, más bien saltones, tipo anfibio podríamos llamarle.
Los pies eran para saltar, o sea, tipo anfibio, tipo como si fuese una rana grandiosa, y sus manos eran exactamente igual. La criatura aproximadamente puede medir entre 12 y 15 centímetros, tiene una serie de manchas a través de su cuerpo, tiene situado detrás del cogote 3 pelos muy bien clarificados. Lógicamente tenía que investigar, tener que llevarlo a los científicos pertinentes, y la criatura fue llevada a la Facultad de Biología de Barcelona, donde una serie de especialistas conocidos y amigos míos pues se pusieron manos a la obra para investigar la criatura. Este animal, por su conformación, puede ser debido a 2 causas. Por un lado, que sea un ser monstruoso, o sea, un caso teratológico, en que se desarrollan los tejidos, los órganos, los miembros, etcétera, de forma anormal, y puede dar lugar a representaciones monstruosas o incluso a unión de 2 hermanos gemelos que pueden nacer unidos por la espalda, por las nalgas, por cualquier otro sitio. Y puede también deberse al hallazgo por la ciencia actual de un ser primitivo que estuviera conservado entre las nieves en un glaciar o en alguna zona suficientemente fría para que se conserven los tejidos blandos de él, o sea, la carne, las vísceras, etcétera, aparte de los huesos. Y entonces un animal desconocido para la ciencia actual nos puede parecer monstruoso, pero puede ser de verdad monstruoso por haberse desarrollado mal. Ahora, desarrollarse mal puede ser debido a diferentes causas. Una, que el espermatozoide que aporta el macho o el óvulo que aporta la hembra no sean correctos del todo. Segundo, que el acoplamiento de este espermatozoide normal con un óvulo normal no siga los cauces normales y dé lugar a deformaciones en la formación de las vísceras, de los miembros, etcétera. Y puede también deberse a alteraciones dentro del útero, ya en plena gestación, por falta de alimento en la madre, por desarreglos de la temperatura corporal, por lo que sea, y dar lugar a un ser monstruoso. Tras una serie de estudios, el gnomo fue posteriormente trasladado a los laboratorios del Instituto de Biología de Washington, en Estados Unidos. Los norteamericanos solo pudieron llegar a una conclusión. Se trata de una mutación de un animal teratológico, un ser deforme de la naturaleza, nacido como consecuencia de la unión de 2 criaturas del bosque y que hoy por hoy no está clasificado por la ciencia. La existencia de este diminuto ser, por sí solo, forma parte de los hechos extraños que se encuentran en los límites de la realidad. ¿Será este el único ejemplar de gnomo capturado existente en el mundo? Pues la verdad que es muy feo. Así entre nosotros, ¿eh? Pero es simpático. No sé, al principio aquí el público se reía un poco del tema, pero cuando salió la foto del gnomo se quedaron todos bastante callados, ¿no? Porque no es agradable de ver, en principio, ¿o sí? Sí. No, pero es simpático, ¿eh? Luego hablaremos de si es simpático, ¿no? Vamos a ir... ¿Repetimos la foto para que la veáis? No, después de la publicidad ponemos la foto ya directamente y empezamos a estudiarla con nuestros invitados. Un momento de publicidad y estamos con ustedes. Vamos a estudiar nuestro gnomo nacional, como decía Sebastián de Arboara durante la publicidad, que es un compañero y es un viejo conocido de este programa, con José María Caideda, que es historiador, investigador, y yo no sé si eres el autor de la única enciclopedia global de parapsicología, prácticamente, ¿no? Sí, una, sí. Eso es, cuando ustedes nos preguntan a veces dónde pueden iniciarse en estos temas solamente de lectura, que quede bien claro, no a jugar, pues ahí tienen una enciclopedia bastante importante y seguramente la más completa de todas. Y Francisco Beitia, que es doctor en ciencias biológicas y que sonreía mirando al gnomo. ¿Por qué, Francisco? No, porque me parecía realmente, por lo menos algo curioso, y sobre todo por la relación establecida entre posiblemente el que pudiera ser un gnomo y realmente lo que era, como ha explicado el biólogo que ha aparecido en la filmación. ¿Tú crees que es una mutación? Es muy posible. Hay que tener en cuenta que todos los seres vivos tienen a nivel genético una gran variabilidad
Entonces lo que ocurre es que no siempre estas mutaciones llegan a ser muy importantes, muy significativas, pero de hecho habitualmente están produciéndose en todos los seres de todas las características que nacen. Cuando coincide una mutación realmente importante es cuando nos llama la atención y destaca. Sebastián, pero tú el gnomo que tienes que no es nacional, es el gnomo como Dios manda. A ver, que hay una cámara que lo pueda enfocar un poquito. Este gnomo con su gorrito, exacto. Este gnomo es la reproducción a tamaño real de un gnomo de madera que fue encontrado... 15 centímetros, vamos a hacer una aclaración, que sería lo que del tamaño de un bolígrafo, más o menos. Sí. Este gnomo medía 15 centímetros. Bichito. Ese mide 15. Fue encontrado en el siglo XIII, en el 1212... ¿Pero con gorrito y todo, sin gorrito? No lo sé. Lo del gorrito a mí me parece trascendente. Pero él medía 15 centímetros, en Noruega. Y cuando fue analizada la madera por un sistema radiológico, se descubrió que esa madera tenía 2000 años de antigüedad, y eso era el siglo XIII. Y esa madera ya había desaparecido de la tierra y procedía de la zona de Escandinavia, donde, curiosamente, procede toda la leyenda de la los historia. gnomos. Los 7 enanitos de Blancanieves serían gnomos, teóricamente. Serían espíritus del bosque, puesto que los gnomos son espíritus del bosque. Son espíritus del bosque. Y no solamente hay gnomos, sino que se ha hablado en parapsicología, bueno, hay cantidad, el bosque encantado, realmente están encantados los bosques. Cantidad de tipología. Entidades inferiores, o no sé cómo se llaman, ¿no? Y toda muy definida. ¿Y qué serían? Aparte de gnomos, ¿qué hay? Bueno, aparte de gnomos, son como bichitos, hay trasgos, aparte de trasgos, hay lemures, hay lares, hay ecos, hay sátiros, en fin, es una cantidad... Los sátiros son los más peligrosos. Sí, el sátiro es un ser diminuto también, evidentemente, que persigue a las ninfas por los bosques. ¿Las ninfas son también pequeñitas? ¿Existen o no? Sí, hay unas ninfas pequeñitas, etcétera. Es decir, hay toda una tipología muy curiosa, perfectamente definida, estudiada, de dónde radican. En realidad el gnomo es una variante, quizá, pues, pudiéramos decir, la primera, la más importante. Está descubierto por los cabalistas, en realidad. Y es, no diría una entelequia, pero sí tiene un fundamento dentro del mundo de la energía. Cabría decir que son energías que a veces se hacen visibles. Se dice, hay una tradición muy curiosa, fundamentada, que Napoleón en la isla de Elba se había hecho amigo de un gnomo y lo seguía a todas partes y le servía de compañía a Napoleón en la isla de Elba. O sea, ¿Y hay documentación de otro tipo de apariciones que sí. No hay ningún gnomo metido en...? Hay documentación fotográfica de principio de siglos y final del XIX de una especie de hadas que fueron fotografiadas... Bueno, las hadas también serían personajes de los bosques, ¿no? Eran pequeñitas. Las sílfides, sí. Pequeñitas, fueron fotografiadas en Inglaterra por unas niñas. Estas fotografías, bueno, tuvieron mucha controversia y después de este gnomo encontrado en nuestro país, nuestro gnomo nacional, que tendríamos que hacer un ping con la gente se reía cuando veíamos con la cámara desde la posición del gnomo, como veía. Claro, pues aparte de este parece ser que se ha encontrado otro que no ha sido dado a la publicidad. No quieren hacerlo público, quizá para que no... También en la parte de Cataluña, por la zona de Girona. Porque, ¿sabes? Esto ocurre en los Pirineos, en los frondosos bosques del norte de los Pirineos, igual que en Escandinavia, donde hay mucha humedad, porque son, de alguna forma, animales del bosque. Aunque este gnomo, concretamente, aquí tengo el informe, la radiografía del gnomo, es un animal celular completamente formado, o sea, no es un feto, no es fetal. Y tiene la altura de 12 centímetros y una morfología anfíbica. Para repetir la foto mientras nos dice las características. Esta morfología anfíbica nos demuestra que las piernas, vemos, y los pies tienen membranas, como si fuera una rana gigante. Sin embargo, su cabeza tiene unas orejas largas, como si fuera un conejo, y el morro también como conejo, aunque parece ser que se han encontrado partes se parece a Alf un poco, de un animal parecido a una rata. ¿Cómo dices? Que se parece a Alf, al personaje ese... se parece un poco. No, que tiene el morrillo, tiene un cierto parecido. Seguramente están inspirados. Los norteamericanos han llegado a publicar que es un ser extraterrestre. En esta fotografía de la revista americana dice que puede ser un ser extraterrestre. Esto lo pongo aquí para que la cámara lo vea bien. Sea lo que sea, esto es sensacionalismo. Lo cierto es que ha aparecido aquí y no en Estados Unidos. Ya lo quisieran tener ellos. ¿Y qué podrían haberle dado de comer para que viviera? Porque claro, pues no lo sé. Porque es la primera vez que se encuentra un ser de este tipo. Incluso yo diría que necesariamente no tendría que haber muerto por falta de alimento, podría haber sido por falta del hábitat, el estrés de estar capturado
y aislado del medio. Lo que nunca se debió hacer es meterlo en una jaula, sino que habitarlo, es decir, crearle un hábitat en su propia naturaleza. He intentado observarlo. Se desplazaba a saltos, o sea, como si fuera una rana. Lo que significa que era anfibio. Y claro, bueno, o una mutación de un anfibio, de una rana. Hombre, a saltos, pues también una pequeña liebre, ¿no? Porque estaba contento oyendo la música del transistor. Desde luego emitía un sonido, emitía como una risa histérica cuando tenía que llamar la atención, y su comportamiento aparentemente inteligente, porque cuando vieron que le iban a capturar salió cenaja y era dócil. A mí me gustaría que viéramos el vídeo que hemos hecho de la imagen del Museo de Animales Híbridos, porque es un auténtico museo de los horrores, ¿no? En este caso. Exactamente. Y nos explicas, el biólogo, un poco lo que vamos a ver. La mutación sería prácticamente eso, las réplicas que han salido de otra manera. Y al salir de otra manera, lo normal es que no persista, por eso no sigue. Entonces, la vida es prácticamente miles y miles de ensayos. Esos ensayos, unos han llegado porque se han podido adaptar al medio y otros no. Normalmente, en millones de años, ha ido evolucionando el mismo tipo de vida. O sea, el cambio ocurre cuando son millones y millones de años y con millones y millones de mutaciones. Entonces, en todo eso es como se va ocurriendo. Entonces, claro, en un simple animal, vamos a suponer, o sea, en un individuo, pues no hay ninguna persistencia de nada. O sea, lo normal es que precisamente por tener esas mutaciones no se adapte bien al tiempo, porque lo que se adapta bien al tiempo es lo que no es la mutación. Bueno, a mí me alucina eso. Esa cabrita que veíamos al principio que le salían unas patas, ¿eso que era un proyecto de siamés o algo así? No, simplemente una normalidad. Es decir, en los cromosomas, que es donde se lleva la información genética que da lugar a todas las características de un individuo, están habitualmente produciéndose mutaciones, es decir, cambios, desde cortes. Se alteran. Sí, hay alteraciones. Y lo que ocurre es que no siempre suelen ser unas alteraciones muy bruscas. Y cuando estas alteraciones ocurren, como los casos que hemos visto, lo que suele ocurrir es que los seres que nacen son o bien letales, es decir, que suelen morir pronto, o por lo menos sí que se les acorta mucho la vida. Con lo cual, esos cambios ocurridos en el material genético es muy difícil que se transmitan a generaciones siguientes y, por tanto, Si tuvieras que apostar como biólogo por nuestro gnomo de Girona, por nuestro gnomo nacional, ¿qué dirías que es? Es que habría que hacer... Olvídate que estás con Caridad y con Sebastián. No, yo pienso que lo fundamental sería que, por lo que has comentado tú, creo que se ha hecho, sería hacer un estudio como mínimo anatómico, claro. para ver, es decir, por comparación, por anatomía comparada, ver con qué otro grupo de seres vivos se podía relacionar y así ver... Cogiéndole lo del ADN ahora se podría... Sí, porque es que si bien por una mutación puede ser que le ocurren algunos apéndices raros como las orejas de forma de conejo o cualquier cosa rara, pero la estructura general del cuerpo es así que debe ser mantenida con arreglo al grupo zoológico al que pertenezca. Debemos de informar a nuestros telespectadores interesados por esos animales teratológicos, que en España tenemos 3 museos importantes, además de este de Haro, en Valencia, tenemos el de Llobí, en Mallorca, y el de Bañolas, en donde hay una serie de animales francamente fantásticos que producen horror. Hombre de Bañolas, ¿no? Bueno, el negro disecado, que también está allí, pero también... Andrés, en ese mismo museo habían, si no hay, 2 pieles de seres humanos que en su día fueron despellejados, y es muy curioso... Es que vamos de mal en peor. No, porque la ciencia en el siglo XIX estaba investigando cómo era el ser humano, cómo eran los animales, los seres de la Tierra. Y igual disecaban a un negro, a un ser humano que le podían estudiar. Como hay momias y hay una serie de fetos, en fin, es muy interesante para todos los espectadores que les se tomen primero unas sales de fruta para el estómago y que luego lo vean.